Buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias que arranca el día de hoy. Este es un espacio comunitario, es un espacio donde se encuentran todos los talleres de proyectos, pero además se encuentran otras asignaturas que son teóricas, no necesariamente de proyectos. Entonces, es un espacio de encuentro de facultad que se solapa con el horario del taller de proyectos y se solapa adrede. Podrían quejarse algunos de que se resta tiempo al taller, pero no, es que esto hace parte del taller. O sea, esto es un insumo teórico y práctico para que ustedes hagan mejores ejercicios proyectuales. Y por eso se solapa. Estas conferencias van a ser cada 15 días más o menos, cada 2 semanas, y las vamos a comenzar sobre las 5 de la tarde. Irán por ahí hasta las 7, vamos a dejar un espacio para preguntas. Importante que ustedes participen. Para este semestre hemos dispuesto este espacio los días jueves, que se solapa con el taller. Es un insumo al taller en términos prácticos y teóricos. En esta ocasión tenemos la participación de la profesora Natalie Montoya, que lleva por título El edificio cultural como pieza que construye el lugar. Este espacio de encuentro lo hemos denominado Sala E y básicamente tiene 3 tipos de insumos. Uno es que algunos arquitectos, profesores, vengan a enseñar cómo hacen el ejercicio profesional. Hay otro espacio que son actividades paralelas a la arquitectura. Entonces, dentro de 2 semanas va a venir un profesor que nos va a hablar de música y arquitectura, de cómo a partir de él entender la arquitectura y la música ha venido trabajando en ambas. Ese sería como otro campo de acción, ejercicios paralelos o alternativos al de la arquitectura. Y hay un tercer tema que es el de la biblioteca. Algún profesor vendrá acá y va a hablar sobre libros o algún arquitecto. De hecho, Nati, creo que tú ya hiciste algo parecido o vas a hacerlo. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy Nati nos va a hablar acerca del edificio cultural como pieza que construye ciudad y está relacionado con su práctica profesional. Se trata, ahorita lo veníamos conversando, de la explicación de lo que fue el concurso público internacional sobre la ampliación del Teatro Colón en Bogotá. Va a explicar básicamente 2 cuestiones: cómo surgió el proyecto, cómo se hizo el concurso y luego cómo se construyó, hasta luego adquirir otro nombre, porque me estaba comentando que también en otro concurso se le puso el nombre como Centro Nacional de Artes. Natalie, junto con Diego López, son socios de la firma ML, ambos son socios fundadores y ganaron el concurso sobre la ampliación del Teatro Colón. Sobre Natalie voy a leer una breve reseña que ella nos manda. Nati es egresada de esta misma facultad con una mención destacada en su trabajo de grado sobre un plan patrimonial para Mompox. Realizó estudios de maestría en Cultura de la Metrópolis en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y es magíster en arquitectura en esta misma facultad con tesis laureada. Eso en cuanto a sus estudios. En su experiencia docente, actualmente Nati es profesora de proyectos y de la maestría en arquitectura, la cual está coordinando. También ella coordina el grupo de estudios en arquitectura y urbanismo, el cual está escalafonado en la categoría B en MinCiencias. Nati también tiene varias publicaciones, una de ellas, tal vez la más destacada, más recientemente, es Arquitectura Moderna en Medellín, 1947-1970, y ha obtenido premios y distinciones en la categoría de investigación en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, y ha sido finalista en el premio Lápiz de Acero en la categoría Proyecto Arquitectónico con la Casa de Aire y Vidrio. Esto en lo que respecta pues al breve resumen que ella nos envía, pero yo me voy a tomar la venia de Nati y voy a
definirla un poco como una persona activista, activista en varios sentidos. Uno de ellos es en el campo profesional, por supuesto, otro es en el campo de la docencia. Es una persona que reivindica el papel del docente, pero también digamos que también desde su perspectiva de género. Es un tema un tanto delicado también de hablar, pero necesario. Al respecto de la arquitectura y el género les voy a dar un par de datos. La Facultad de Arquitectura tiene alrededor de 600 estudiantes. La mitad de ellos son mujeres y la otra mitad son hombres. Ese equilibrio se ve descompensado en el campo profesional y en la docencia, donde predominan los hombres. Uno podría preguntarse a qué se debe, y habrían varios argumentos. Hay quien argumenta que no son iguales las oportunidades de trabajo, que no serían iguales, y hay quien argumenta también que la mujer, por estar tal vez un poco más relacionada en el campo familiar por el asunto de los hijos, se ve más supeditada a los hijos. Nati tiene 2 hijas y sin embargo tiene un ejercicio profesional vasto, ejemplar, ejerce la docencia. Yo me he metido como a hablar en este tema que de pronto es un poco delicado, pero que es necesario también, porque la historia ha sido muy injusta con las mujeres, y sobre todo con las mujeres que estudian y hacen arquitectura. Nati, digamos que es una excepción, y ella es peleona, ella reivindica ese asunto feminista. Yo creo que es importante como considerarlo, incluirlo, tenerlo presente. Yo invito a esta generación nueva que está aquí sentada, que está con varias estudiantes, que sean ellas las que lideren luego como esa paridad o esa equidad, esa reivindicación de lo femenino en la arquitectura. Bueno, no me extiendo más. Adelante, Nati. Bueno, buenas tardes para todos. Al profe Jaime, muchas gracias por la invitación, que me costó un poquito como aceptarla, porque hay como un cierto pudor. Quienes han sido mis alumnos saben que no me gusta usar las obras de mi oficina, por ejemplo, en las clases. Ese pudor tiene que ver como con que me molesta ese asunto autorreferencial que a veces tenemos los arquitectos. Y en un mundo de redes también somos muy dados a esa como autopublicidad, y eso me parece difícil encontrar como ese equilibrio, pero me pareció muy lindo este espacio y lo quise entender más como otra clase, una conversación abierta con los estudiantes, y en la cual pues el profe Jaime me invitaba como a mostrar la obra un poco para ver ese ejercicio profesional y ese vínculo que para mi oficina es indesligable entre la academia, el hecho de ser profesores, y tener un taller pues donde desplegamos todas esas reflexiones, y que además es un taller que siempre he reivindicado, está lleno de estudiantes en sus diversas etapas de formación, que luego espero y he visto se van a hacer sus propias oficinas, lo cual también para nosotros es muy importante. O sea, poder saber que aportamos algo en que ellos aprendan en otro espacio que es como un taller 11 de la Universidad Nacional, y luego puedan ir a abrir sus oficinas. Entonces consideramos que nuestra oficina es como una extensión del taller, donde se mantiene una metodología muy similar de debate, de concurso, de espacio abierto, y en ese sentido quise como entender esta charla, y decía que fue un poquito difícil porque a esa invitación de mostrar la obra, pues seleccionar qué iba a mostrar, si mostrar como una colección de las cosas que hemos hecho en 20 años que llevo de ejercicio con la oficina, o los trabajos recientes, donde
las oficinas también le enseñan a uno a crecer profesionalmente y, como decía Jaime, uno va buscando también su propio discurso a pesar de tener una sociedad. Entonces, encontrar en ese espacio colaborativo la voz propia es importante, y quizás esas últimas obras hemos ido trabajando un camino donde hay unas obras que son solo mías, hay unas obras que son de Diego, mi socio, y hay unas obras que son conjuntas. Y eso es interesantísimo en la trayectoria de una oficina y en lo que permite el tener como un taller abierto. Pero obviamente quise traer esta obra, que es la ampliación del Teatro Colón, también un poco como lo referencio en mis clases de octavo con los estudiantes. Es un asunto muy interesante pensar que el concurso público es el mecenas contemporáneo. Es nuestro nuevo cliente, y en ese sentido hay que aprender a navegar en un concurso, porque el concurso también es el que nos va a dar la posibilidad de realizar obras de unos programas singulares que de otra manera sería imposible hacer, ¿cierto? Nadie va a encargarle hoy a una oficina de arquitectura que haga un museo, que haga la gran biblioteca de una ciudad, o que haga, como en este caso nos tocó en suerte, la ampliación al teatro más importante de un país. Entonces el concurso me parece un espacio muy interesante, como espacio de reflexión que pone a los arquitectos a lanzar unas ideas fuerza en un tiempo muy corto, en un mes generalmente, y cómo ese concurso también nos enseña esa dinámica del trabajo en equipo. Entonces, en ese sentido me parece que por eso seleccioné esta obra y la quise compartir, y voy a intentar mostrarla más que desde la obra construida, que ya tiene, acaba de ajustar un año de haber sido inaugurada, y de pronto así la mostraría a uno si va a otro espacio. Me parece que en este espacio de la academia, y como yo quiero entender esto como una clase más o como una conversación con ustedes, me parecían importantes esos dos momentos: el concurso mediante el cual ganamos la posibilidad de hacer esta obra, y la obra construida, y un poco como las decisiones, los ajustes que hay que ir haciendo, cómo hay que ir moldeando esas ideas de concurso para tratar de aferrarse a esas ideas fuerza que uno tenía y que no se vayan desdibujando en el proceso de la construcción, que sabemos quienes hemos encarado trabajar con el sector público alguna vez, que por ser una obra pública es complicada. Es una obra donde ya intervienen una serie de actores fuertes y de tiempos y unos asuntos distintos que a veces hacen que el arquitecto pueda como perder el control de eso que él quería arriesgar como idea, y eso es lo que quiero hoy dejar, porque pienso que es lo que sirve un poco en un espacio académico, entender cómo ese concurso, de nuevo, vuelvo a la reflexión sobre mi oficina, es una extensión también del taller académico, de cómo pensamos y vamos moldeando un edificio, tratando de que tenga siempre unos principios ordenadores, y que cuando lleguemos a esas escalas del detalle o de la definición tectónica, ellos estén simplemente tributando a que esos principios ordenadores se mantengan o se hagan realidad. También me pareció interesante pues escoger esta obra, porque entonces habla también de ese ejercicio profesional entendido dentro de un taller con muchos colaboradores, y donde yo muestro un proyecto hoy como miembro de esos equipos, con la perspectiva y quizás obligándome a reflexionar yo misma qué aporto dentro de esa mirada de un equipo. Como un equipo es un trabajo donde, a pesar de que haya unos liderazgos, que creo que debe haberlos, o sea, cada miembro debe tener una voz propia, autónoma, fuerte, que incluso a veces pueda ir en contravía de sus colaboradores o de su socio, como en mi caso, sea también capaz de dialogar, de abrirse, dejarse permear, de tomar unas decisiones conjuntas sin que se pierda esa voz individual. Pienso que ese es como un ejercicio interesante que en este concurso se va a ver. Entonces, como les contaba el profe Jaime, vamos a ver esto, que es el resultado de ese concurso, que es
es para acá, ese. A ver. Es el proyecto que se convocó en un concurso internacional de anteproyecto a 2 rondas como la ampliación para el Teatro Colón. Y como les dije, casi que el hecho de haber tratado de montar estos 2 momentos de una obra tan grande, pues va a pecar por exceso de información. Cuando uno trata de contar un proceso tan largo y ponerlo en una síntesis, en unas diapositivas, se me hizo bastante difícil y hay muchas cosas sobre las cuales voy a pasar muy pronto, sobre las imágenes, y quiero más bien como dejar las reflexiones de cómo se hizo. O sea, me interesa más como el proceso de esta obra y quisiera que lo entendieran así. Entonces, para nosotros, cuando nos metimos a este concurso, pues un primer momento tuvo que ver mucho con esto que decíamos, una revisión muy rápida de los ordenadores, esos grandes valores, esas grandes potencias urbanas de este lugar paradójico, paradigmático, como van a ver ustedes, del centro de Bogotá, en el barrio La Candelaria, que es además un barrio con todo el valor de memoria y patrimonio. Y pues rápidamente, casi como ese método de abordaje, algo que pienso nos define mucho como oficina, que es el abordaje urbano de todos los proyectos de cualquier escala, desde una casa hasta un gran edificio como este, tratar de entender esas leyes del lugar que están ahí y operar el concurso desde ese punto de vista. Creo que ese es también un valor que le encuentro a los egresados de esta escuela, porque sin duda las escuelas también van haciendo enfoques de pensamiento que son importantes, y uno siempre sabe que un arquitecto de la Universidad Nacional tiene una conciencia de la ciudad que es muy fuerte, que lo diferencia con otras facultades del país, y que tiene siempre también ese rasgo distintivo de entender el lugar y tratar de leer el lugar y entender que la pieza está en diálogo, pero va supeditada a unas reglas mayores que la rigen y que son la ciudad. Entonces nosotros nos encontramos con este lugar impresionante, ya les decía, La Candelaria, centro de Bogotá, pleno corazón, si se quiere, de Colombia, como de esa memoria histórica, y nos dimos cuenta rápidamente, pues el concurso involucraba también una casa patrimonial, que es la Casa de Liébano, para la cual solicitaban un programa de rehabilitación integral de esa pieza, pues que esto tiene, digamos, todo la carga de memoria de este lugar. Y veíamos esta manzana, hicimos este rastreo arqueológico urbano muy rápido y encontramos una manzana singular dentro de La Candelaria, en ese tejido histórico muy consolidado, donde priman las casas coloniales y republicanas en algunos casos, una manzana que por el incendio del Bogotazo se quedó siempre como una manzana vacante. Entonces luego tuvo unos edificios modernos que aparecen en el 48 y en el 60, son casi que los únicos edificios en altura que hay en el centro de La Candelaria, y un trasero del Teatro Colón que se quedó por esos incendios como un lote vacante, que estuvo muchos años, hasta el concurso del año 2013, como un lote que era el parqueadero del Colón. Así lo conoció todo, digamos, todos los bogotanos en su cabeza, en su memoria. Entonces nosotros también rápidamente ubicamos esa escala grande que nos sirve para entender dónde estamos parados en un lugar, y que así estemos haciendo una pieza pequeña o de formato medio que esté insertándose en un tejido, tiene unas relaciones mucho más grandes con la ciudad, y veíamos la importancia de ese eje urbano en el que estábamos actuando, donde uno encuentra un eje que arranca en el Parque de la Independencia, tiene por acá la Plaza de las Nieves, el Parque Santander, o sea, una serie de espacios urbanos muy importantes en Bogotá,
esta manzana, que es la manzana 25, donde está el Teatro Colón, y también por acá vamos terminando en el parque, olvido este nombre, perdón, el Parque de las Cruces, pero también en el sentido transversal hay un eje cultural muy fuerte que se vino como consolidando por esa belleza del crecimiento urbano de la ciudad, que es ir sumando piezas, donde está la Biblioteca Luis Ángel Arango, está por aquí el Museo de la colección de Botero, está el Teatro Colón, que daba la espalda a ese eje casi ceremonial cultural que es la Quinta, y seguíamos bajando, estaba la Catedral y la Plaza de Bolívar. O sea, estamos en lo que nosotros interpretamos como un cardos y un decumanus realmente del desarrollo de la ciudad. Hacíamos unos nolis muy rápidos y nos dábamos cuenta pues de esos espacios que iban quedando como unas pausas en un tejido urbano muy compacto que es el de la ciudad colonial, y en esto pues aparecía esa pieza singular, maravillosa, que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde el maestro Salmona pues había insertado una geometría completamente distinta y que en su momento fue criticada como una geometría de ruptura moderna a esa trama colonial, pero que obviamente con su sabiduría y su maestría fue encajando en el lugar y fue abriéndole otra nueva mirada y versión de los patios coloniales. El lote entonces donde nos tocó operar es este lote muy raro, como una especie de L, y que se explica porque es el resultado de un incendio urbano que fue dejando como esa cuña, como un lote donde quizás no cabía el programa para el cual el concurso estaba convocando. Eso nos pareció uno de los asuntos más importantes y que siempre quienes estuvieron con nosotros en este concurso, hoy veo por acá varias caras conocidas que ahora son ya no estudiantes de arquitectura, sino arquitectos y profesores de esta facultad y de otras de la ciudad, discutíamos mucho cómo hay que ser desobediente a las bases de un concurso. Eso es importante, porque estas bases estaban citando un programa gigantesco en un lote muy estrecho, y nosotros pensamos que eso es lo que llevó a los demás concursantes a hacer unos edificios muy grandes, que coparon el 100% de ese lote. Y quizás este mapita de Noli, muy rápido, ahí ya está pasado en limpio, pero si yo hubiera traído los bocetos iniciales, habría sido hecho a lápiz, rellenar sobre las manzanas y darnos muy pronto cuenta de que lo importante en esa pauta eran los vacíos urbanos y no esos grandes edificios. Entonces, desobedecer las bases en el sentido de entender que allí lo que hacía falta era un vacío y no un edificio, y jugarnos un poco a esa estrategia urbana. Y luego hicimos un recorrido de inventario muy rápido también para relevar esas potencias del lugar, mismo ejercicio que hacemos en Taller 8, día 01. Es un poco ir a inventariar con esos ojos de la búsqueda cuáles son esas potencias, y de esas potencias uno que es capaz de retomar y convertir en estrategia de proyecto. Entonces obviamente aparecían estas cosas tan impresionantes en ese inventario rápido de nuestros vecinos, la Plaza de Bolívar con esa capacidad fundamental de convocatoria. Entonces entender que en la Candelaria hay un asunto muy fuerte de reconocimiento ciudadano, de encontrarse estos vecinos maestros de los cuales solo tenemos cosas para aprender, un patio abierto en una manzana colonial donde eso se consideraba imposible, y el Museo del Banco de la República, donde está la colección Botero del gran arquitecto Enrique Triana, que también se la jugó por una esquina abierta, por un patio abierto y por una relación muy interesante con la topografía. También, ya lo había mencionado, pues la biblioteca de Luis Ángel Arango, que lidió con una situación similar a la que a nosotros nos tocó enfrentar, que es tener una manzana, digamos, donde hay que paramentar y mantener una escala baja, y un centro de manzana, también uno de los pocos centros de manzana altos en la Candelaria.
Entonces, un poco hacíamos este inventario y decíamos, aquí están los grandes temas para este concurso, y este recorrido, parados aquí, mirando hacia la Catedral de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, también entonces como una lección de ese valor de la calle, y cómo con este programa tan extenso que nos pidieron lográbamos mantener esa escala más humana de esa calle, más peatonal, más recorrible. Entonces, digamos que estos fueron como esas reflexiones de concurso de las cuales arrancamos, y un poco esto es para que entendamos lo que es el edificio. Es un edificio entonces que se hace en 3 etapas. Esas etapas tienen que ver con una decisión del Ministerio de Cultura de consolidar la manzana 25, esa que mostré ahí en ese centro de Cardos y de Cumanos, como esa manzana de intersección de un eje ambiental de plazas y algunos edificios representativos, y un eje cultural muy claro donde está entonces la Luis Ángel Arango y el Museo del Banco de la República. Y el Ministerio de Cultura pues toma esta decisión muy importante, pienso yo, para lo que es el futuro de esta manzana, y entonces inició este proceso. Son 3 etapas. Una primera etapa fue coger el viejo Teatro Colón, como dije, nuestro gran teatro de Colombia, un teatro de herradura, un teatro clásico que, digamos, fue restaurado en una primera etapa. El Colón había estado cerrado por 10 años, y es una restauración que realiza el arquitecto Max Ojeda. Luego hace una segunda etapa que tiene que ver con la modernización de la caja escénica, y que quizás es una de las más polémicas que tuvo, que fue subir esta nueva tramoya para el teatro. Entonces, claro, esto es un teatro, perdón, disculpen que aquí es un teatro, como dije, de herradura, con una tramoya que se quedó insuficiente para las artes escénicas contemporáneas, y se hace una segunda etapa de modernización que, digamos, monta una pequeña pieza, sobrepone una pequeña pieza, que es esta que vemos acá, construyendo una trasescena contemporánea y técnica para que el Teatro Colón pueda tener las grandes obras que pasan hoy en los teatros del mundo. Esto obviamente implica un volumen muy grande para que esto pueda funcionar, y ha sido o fue difícil, digamos, esta ampliación de la caja escénica. Es una obra que realizó el Ministerio de Cultura y que entonces para nosotros operó como una preexistencia dentro del concurso. Y en la tercera etapa, pues lo que se planteaba es lo que nosotros desarrollamos, que es la ampliación con un nuevo edificio, que, digamos, lo más interesante de este edificio es que no es un teatro, sino que es un centro de producción artística. Nosotros lo entendimos así, nos jugamos desde el concurso también con ese nombre, porque nos pareció importante darle relevancia a todo ese programa de formación para ser un artista de las artes escénicas, es decir, un teatrero, un bailarín, una persona que produce escenografías o una persona que produce vestuario para el teatro, además también de que se realicen ya los espectáculos propiamente dichos. Entonces voy a pasar aquí muy rápidamente por algunos criterios ordenadores que nos empezaron a parecer muy importantes. El principal de ellos sería entender el centro de manzana como un espacio abierto. Eso nos pareció importante, pues primero por lo que había hecho el maestro Rogelio en el lote de enfrente, donde había ya esa pauta de una apertura, de un espacio completamente abierto de patio, una esquina que también se deja liberada, y cómo eso ha ido logrando una permeabilidad importante, digamos, dentro de un centro colonial, casi que también marcando la diferencia de proporción y de pauta urbana con un edificio que es público, que por lo tanto tiene otra finalidad y otra escala de las casas antiguas coloniales, ¿cierto? Que su cometido es muy distinto. Nos parecía importante esa apertura de manzana también, porque entendimos casi que de isofacto que ese lote es la espalda del viejo teatro, está en la caja escénica nueva del teatro, y lo que quedaba era esta especie de L
que, como dije, es una cuña completamente desconfigurada, llena de recovecos formales, de pequeñas entrantes y salientes en la planta, y ese era el lote que había para desarrollar este edificio. Entonces entendimos que somos la espalda del Colón, pero nos estaban llamando a hacer la ampliación de ese teatro, o sea, de articularnos de algún modo ese teatro, poder servirle a ese teatro, y nosotros entonces optamos por presentar un paso urbano que va desde la calle entonces Quinta, pasa por acá y me deja entrar directamente a el pasadizo del brazo lateral de trasescena del Teatro Colón. O sea, eso nos pareció importantísimo, que esto no es la espalda, sino que es parte de algo que nosotros en el momento del concurso llamamos el Centro de Producción Teatral o el Centro de Producción Artística Teatro Colón. También entonces pensamos, tiene que ser un edificio emblemático, pero obviamente debe tener una imagen potente como un edificio público, pero también debe bajar o adecuarse a esa escala urbana de los 2 pisos, porque este resto de la manzana es una manzana de 2 pisos. Entonces es una manzana muy singular, tiene un lado con toda esa alineación por calle, casas coloniales a 2 pisos, pero aquí ya teníamos este edificio, un edificio, como vimos en las fotos que hicimos de esa arqueología urbana rápida de los años 60, un edificio moderno. También algunos asuntos que también dijimos son importantes y que a veces se nos olvidan en un edificio público: la circulación como un espacio de experiencia, quizás donde también se pueden realizar otras cosas ligadas a la experiencia del aprender y enseñar artes escénicas, y 3 salas que, digamos, fue el pedido del concurso: una sala alterna para 520 espectadores, el Colón clásico tiene 800, nuestra sala tiene 500, y digamos, esto es un render de concurso donde estábamos como arriesgando un poco esa imagen de sala que queríamos, con una idea material de buscar siempre un interior muy cálido, trabajado en madera y en unos materiales blandos, y un exterior muy austero, más bien cerrado, en concreto. Nos interesa esa paleta de materiales del concreto, que es un material, digamos, de muy bajo costo en el mantenimiento, y eso nos importaba en un edificio público. Es un edificio al que se le pone una hidrolavadora y volverá a tener su fachada nueva para el resto del tiempo. Una sala experimental, quiero que guarden esta imagen en su cabeza, porque también es interesante cómo en el proceso, no solo de un concurso, sino ya de una obra y del desarrollo de un edificio, uno empieza a aprender muchas cosas y a hacer unos ajustes. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una imagen de concurso, presentamos esta idea de una sala experimental para 200 personas, que hoy día se llama la sala Fanny Mickey. Obviamente es como la gran persona, la gran pionera del teatro en Colombia, y esta sala estaba muy basada en una flexibilidad espacial lograda a partir de diferentes configuraciones, pero luego nos dimos cuenta que esta sala experimental estaba concebida como una sala mucho más formal del teatro, y ahora van a ver cómo quedó, diferentísimo. Porque en una sala experimental el teatro tiene que hacer cosas transversales completamente disruptivas del espacio, entonces no puede, digamos, tener, por ejemplo, unas maderas tan prolijas en los muros, porque debe poder llegar un director invitado que viene de Rusia y quiere hacer unos experimentos con la comida, quiere tirar platos o estallarlos contra los muros, y eso tiene que poder pasar, o debe poder venir un director de circo y hacer circo en este espacio, o danza contemporánea, o un teatro de los sentidos, donde estamos completamente a oscuras y como espectadores quizás perdidos dentro de la oscuridad que permite una caja negra. Una sala de ensayos para la Orquesta Sinfónica Nacional,
que básicamente lo que nos pedían era como una especie de estudio donde la orquesta se reúne a ensayar con unas muy altas cualidades acústicas, y nosotros dijimos, bueno, esto es una sala de ensayos, pero que debe poder abrirse al público, un poco después de estudiar un mundo de teatros por el mundo, como viendo referentes, Laboratorio 02 de Taller de Proyectos 8, donde encontramos unas salas muy interesantes de jazz, por ejemplo, que son las que casi siempre se abren y dejan entrar el público a ver la orquesta ensayando. Eso nos pareció muy interesante, y además porque teníamos al fondo, y esa especie como de obsesión, ese marco maravilloso que es la Candelaria. Entonces dijimos, ¿por qué no una sala de ensayos puede ser una sala abierta, con todos los requerimientos técnicos que esto implique? Y entonces uno en un concurso se juega esa idea y después, digamos, se empeña en el desarrollo y en el trabajo con los técnicos, pues de ver cómo hay un vidrio que pueda mantener unas cualidades acústicas, pero lo importante es que eso está tributando a esa idea de que el edificio esté relacionado con la ciudad, que los músicos estén ensayando, están cansados, puedan salir a disfrutar de una terraza urbana, y quizá también desde nuestro vecino del frente están atisbando lo que pasa en el Centro Nacional de las Artes, y eso es muy interesante porque empieza a crear como unas relaciones visuales. Entonces, este es un poco el lote al que nosotros llegamos a trabajar. Ya la gente lo ha olvidado, pero este es el lote complejo en el que nosotros estamos insertados. Esto tenía una adición al viejo Colón. Por aquí se ven los techos a doble altura del Teatro Colón. Esta adición, y en ese momento estaba en construcción la Casa Escénica, que es este volumen que luego vamos a ver que aparecerá por acá. Teníamos toda esta serie de predios que habían ido quedando allí después de ese incendio, algunos incluso informales, como ramadas que se fueron como consolidando y eran como medio invasión y todo esto. Este edificio que es una universidad que se había, digamos, puesto en este lugar en un edificio bastante difícil desde el punto de vista estructural, muy malas condiciones. El edificio Estela, que era un edificio contemporáneo, y que es este, y que, como les digo, es inmediato que uno ve, es esa manzana singular que tiene unos edificios de mayor altura dentro de la Candelaria. Dentro del concurso, este edificio hacía parte de la etapa 1, y luego lo sacaron cuando pasamos a la segunda ronda, y eso también tiene que ver mucho con eso que digo, que los concursos, así como las obras en la vida real, implican una cantidad de ajustes, a veces muy dramáticos, como este, que es perder la tercera parte de un lote que ya no tenía área para hacer el programa que estaban pidiendo, pero como uno tiene que entonces volver a ajustar, pero sin perder nunca, o dando las peleas por aquello que uno considera importante. Ese lote complejo, pues este es el edificio que nosotros queríamos poner allí como idea. Esta es la Casa Escénica, que entonces para mí es una preexistencia, es algo que ya encontramos allí construido, que es muy alto, y que obviamente pues nuestro edificio lo único que hizo fue tratar de calzar esa manzana, arrancando en los 2 pisos y ascendiendo hacia ese centro de manzana, tratando de mitigar un poco la altura que tiene esa pieza. Y también una idea urbana que nos parecía interesante, pues era pensar cómo esos patios, con una pauta un poco más urbana que los patios de una casa colonial, iban a hacer que este edificio pues se convirtiera como en una especie de faro de luz dentro de ese barrio, donde iban a pasar una serie de actividades y de eventos distintos que antes no tenían cabida. Entonces es de nuevo un poco, pues voy a pasar muy rápido sobre algo entonces de ese proceso de concurso que quisiera compartirles, que tiene que ver con el método de la oficina, que es hacer muchas maquetas de estudio, unas que tienen como esta
que ver con el estudio del grano urbano, de lo que está ahí en el sitio. Entonces, bueno, construimos una maqueta así frenética del lugar, de varias escalas, de todo lo que podíamos para tratar de entender un poco esa lógica. Y lo que vemos aquí es este lote que, como les digo, tiene cuñas, tiene irregularidades formales, es estrecho, donde había que meter un programa de 18.000 metros cuadrados, que es lo que tiene el edificio. ¿Cuál fue entonces nuestra estrategia para operar en ese lugar, en este lote, entonces lleno de accidentes formales, temporales, porque entonces también tenemos una casa patrimonial al lado, estas piezas que, como dije, fueron adiciones que se fueron haciendo en el tiempo, que la gente fue como invadiendo estos predios y que estaban llenos de tiendas y lugares como de la cultura de la Candelaria, que eran interesantes. Un pequeño teatro que había por acá que se llamaba Delia Zapata Olivella, que es el nombre que retoma el ministerio hoy para el centro completo. Y digamos que este es el lote. Entonces rápidamente quisiera como mostrar algunas partes de ese proceso y como de esa estrategia entonces que nosotros nos jugamos. Ya dijimos o he mencionado las urbanas, y dentro de ese proceso rápidamente apareció una solución posible a cómo hacer que este programa quepa en este predio donde no cabe, manteniendo un patio urbano. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no es posible, no se puede conjugar, vaciar el lote para luego tener un programa tan extenso. Entonces nosotros decidimos jugarnos por hacer un subsuelo y decidimos enterrar gran parte de ese programa, y creo que esa es una decisión donde lo técnico se usa para ponerlo a tributar a esa intención urbana de mantener una plaza liberada y un primer piso liberado. Y entonces, pues rápidamente como mostrar un poco esas maquetas donde íbamos como estudiando cuáles piezas podían subir un poco más para ir albergando algunos asuntos del programa, ir como experimentando un poco, coger la altura del caballete de la Casa Liébano y que esa fuera la altura reguladora de la primera pieza que paramenta la calle. Aquí entonces pegarnos por el contrario de esa altura que viene de los edificios modernos de los años 60, empezar a estudiar aquí la aparición ya de las salas, y con esa acción de activar el subsuelo ya habíamos logrado entonces conquistar el espacio para esas salas que de otra manera no cabrían en el predio, y por acá calzar un poco esa caja escénica muy grande que ustedes vieron en la fotografía anterior, que finalmente también por unos asuntos normativos calzarla como al mismo nivel no fue posible y fue quedando mucho más notoria en la obra porque es también un lugar hipernormatizado, donde fue interesante esa pugna con la norma para lograr estas intenciones, pero respetando unas normas muy rigurosas que teníamos. Recuerdo mucho que en el concurso había una norma de ochave en la esquina y eso hizo que todos los proyectos tuvieran una esquina en ochave, que era muy extraña dentro del lenguaje de la Candelaria, que parecía un poco como una cosa que venía de otro conjunto formal y era muy rara. Nosotros, por ejemplo, lidiamos con esa forma del ochave a través de estas maquetas, intentando esto que finalmente hicimos, que fue traslapar unos volúmenes para lograr esa esquina, y tomamos la decisión de elevar la esquina para dejar esa permeabilidad en el plano de piso. Estas son otras maquetas también que van estudiando eso, ya en otras escalas, donde revisábamos un poco el asunto como de las fachadas. Nos preocupaba, teniendo un vecino tan importante por el cual solo tenemos una admiración como el Centro Cultural Gabriel García Márquez, llegar con una cosa que tuviera un lenguaje muy deliberado formalmente. Entonces hicimos muchos ensayos hasta decidir dejar completamente cerradas estas fachadas frontales
y estas estaban estudiando acá en estas maquetas. Estudiábamos también mucho esos arrimos, esos empates, hasta dónde el edificio iba a ir en vidrio y dónde empezaba el concreto, que tenía mucho que ver con la poca distancia que tenemos en esta parte trasera, con la casa de Liébano, que es esta, con ese patio tan estrecho, donde iba por el contrario a estar uno de los programas más importantes del teatro, que es el Salón Verde, que es un salón donde los artistas y los técnicos descansan, digamos, pasan la mayor parte de su tiempo en el montaje de obras. Entonces, simplemente irles mostrando como esos distintos estudios que va haciendo uno. Para nosotros, como dije, muy importante en el método a través de las maquetas, que arrancan con unas muy primarias en plastilina, siempre, sin falta, y se van volviendo luego en otros materiales muy rápidos de cortar, de tomar decisiones, de ir como precisando casi al modo de un esculpido las piezas y que van pasando a otras maquetas más elaboradas, donde ya uno va estudiando pues como otros asuntos cuando hay decisiones de proyecto ya tomadas. Y también quisiera mostrar rápidamente, más como un recorrido, estos renders que son esas ideas de concurso puestas ahí en juego, donde íbamos como explorando, pensando un poco lo que podía ser ese espacio urbano, que iba conservando cosas. Por ejemplo, aquí vemos que este patio era una cosa mucho más estrecha, entonces también estos renders nos fueron como ayudando a tomar decisiones hacia la obra final, pero nos interesaba mucho era siempre estar usando la herramienta para chequear esos asuntos clave, si estamos manteniendo la perspectiva, si está teniendo el patio, la escala urbana adecuada, si estamos liberando la esquina, si nos estamos pegando o no adecuadamente de esa parte de las cuñas de la manzana. Aquí entonces compartirles también un poco en ese proceso de concurso, pues cómo funcionó. Fue un concurso a 2 rondas, como mencioné, un concurso de anteproyecto, y esto me parece interesante y lo muestro porque de nuevo considero que esta conversación solo tiene utilidad si lo pensamos para conversar sobre los procesos que enriquecen nuestra práctica como arquitectos. Tiene que ver con la estrategia de diagramación que usamos para armar el concurso, y eso también de nuevo mucho en el taller de clase los profes se los reclamamos a ustedes. Hay que tener ideas arquitectónicas potentes, pero también hay que saber cómo comunicarles, y eso es muy importante. Es un concurso entonces donde aquí están ustedes viendo 6 pliegos empatados. Teníamos 6 planchas, en cada una siempre ponen unos rótulos horribles obligatorios. Nosotros los desdibujamos un poco y nos saltamos también allí esas bases y entendimos más bien como el soporte completo de una gran mesa, entonces de 6 metros por 2 metros, donde podíamos mostrar esas intenciones o esas ideas de proyecto. Entonces, por ejemplo, por aquí viene una división, creo, de estas planchas, y lo que también nos permitiera juntar las imágenes y dejar que pasaran de un lado a otro. Simplemente quería mostrarles eso como estrategia, el decidir también los colores, la manera en que queremos mostrar el teatro. El negro no es un apetito visual solamente, sino que tiene que ver también en este caso con esas atmósferas de lo que es un espacio teatral, ¿cierto? Que es un espacio que tiene que ver con la horadación de una masa y donde además nosotros nos estamos jugando a un subsuelo. Entonces es también como una gran excavación, y eso me parece importante. Esta es una segunda ronda a la cual pasamos 5 equipos, como dije, equipos también con otras ideas muy valiosas. También me parece importante pensar que el concurso es un espacio donde podemos decir cosas que creemos sobre la disciplina, cosas que creemos sobre el lugar, sobre la tectónica y sobre la arquitectura, y que a un mismo problema vamos a encontrar una serie muy abierta de respuestas. 5 muy buenos proyectos donde un jurado escoge simplemente porque, pienso yo, le vio unas bondades urbanas que los otros no leyeron porque colonizaron demasiado el lote
con unos edificios muy altos hasta la calle Quinta. Entonces aquí 8 planchas donde ya nos piden, ya no son 6, ya son 8, un desarrollo mucho más grande de la parte como técnica del proyecto, y donde, como dije, para sorpresa de todos los concursantes, en un mes nos desaparecieron 1/3 del predio. Entonces vamos como tomando decisiones. Ahí aparece como una segunda fase de maquetas. Esta maqueta la quise compartir porque es esa maqueta urbana completa, como de esa porción grandota de la Candelaria en la que se emplaza el Centro Nacional de las Artes. Y esto pues son nuestras planchas allá siendo evaluadas por el jurado. Entonces esta voy a usarla un poco para mostrar como el resumen de lo que es este edificio. Es un edificio que el nivel 00 hacia arriba es muy sencillo, porque realmente es este espacio a 2 pisos, esta pequeña ala que ensambla con el resto de la calle. Este lugar donde está ubicado todo el punto de circulaciones y de esa escalera un poco escultórica que nos jugamos y nos la peleamos mucho con las normas de seguridad humana para lograr mantenerla hasta el final, porque pensamos que en un espacio como esto la escalera es otro gran espacio de reunión, como pasa aquí hoy. Es un espacio de la experiencia también, una caja flotada donde está la sala alterna, que es el gran paso urbano que me conecta hasta el Teatro Colón, y esta pequeña ala que nosotros la entendimos inmediatamente como un pabellón lineal que calza la manzana y que realmente es la trasescena del viejo teatro que está pegado acá. Entonces un poco esto es lo que pasa en el edificio, una sala que es multipropósitos, es decir, no está solo pensada para la música, aunque ese es su diseño principal acústico, pero también es para la palabra y para otros espectáculos como de baile y ballet y todos estos géneros de la danza. Y más o menos esto rápidamente es lo que va pasando. Entonces es cómo este pabellón funciona como trasescena para el Teatro Colón. Este gran, digamos, volumen de aire es lo que le sirve de extensión de la trasescena posterior al teatro, y todo esto que pasa aquí es vestidores, camerinos, todos los espacios que requieren los artistas del Teatro Colón para poder funcionar. Entonces aquí también aparece el programa que hemos puesto aquí, que es el de más relación con la ciudad, el que digamos es amigable con los peatones cercanos que están pasando por acá, donde tenemos un pequeño restaurante, una tienda de museo, un café. Y bueno, empezaba a aparecer o empieza a aparecer esa búsqueda del subsuelo con la sala experimental, y un poco esto es lo que empieza a pasar en esta pieza. Ella también va lidiando con la topografía y con la manera de ensamblarse. Tenemos una doble pendiente, una que va en este sentido bajando hacia la catedral y una que va en este sentido bajando hacia el Colón. Bueno, y esto pues rápidamente, de nuevo solo para visualizar, son esas planchas de concurso donde pienso que es bien clara como esa condición de cuña urbana de ese predio, y la manera en que nosotros nos vamos como pegando, aprovechando esos resquicios y esos intersticios para ir insertando el programa, y además sumando esta casa que es la Casa del Líbano como parte ya de las actividades que va a tener el teatro. También esto quisiera que lo dejemos en la cabeza, es como la sección que presentamos inicialmente del concurso. Lo que uno sabía o pensaba de esos teatros, con esas limitaciones normativas que nos daban una altura máxima reguladora. Entonces aquí hay esa apuesta por un subsuelo. Aquí está la sala experimental, por aquí estaba la sala de la OSN con la terraza que nos relaciona con la ciudad, y esta la sala alterna. Y eso, digamos que para mí es lo que más evolucionó
dentro de lo que fue el proceso ya de desarrollo del concurso. Aquí en esta lo podemos ver claramente. Esta es la sección técnica que nosotros hicimos en corte para el concurso, donde vemos nuestra sala experimental funcionando por acá con una altura que quizás no era tan generosa, y después de hacer todos los ajustes y lo que aprendimos de teatros, se vuelve todo este volumen de aire que vemos por acá. Quizás la que más ganó es la sala alterna, que tenía esta configuración y que termina siendo esta sala con su tramoya, que se gana un espacio de balcón, y esta que era la sala para ensayos de la Sinfónica, que era absolutamente chata, aplastada un poco, y tenía que ver con la limitación normativa, y que después de hacer una serie de ejercicios bien grandes, sobre todo reflexionando para qué nos ganamos este subsuelo, ¿cierto? No para los vehículos, como quizás estaba acá en la idea de concurso, sino realmente para los espacios teatrales, y esa sala de la Sinfónica termina teniendo un volumen de aire importante que le permite la acústica que necesita un espacio de esos. ¿Esto cómo lo hago? ¿Puedes ayudar? Quería compartirles unos videitos rápidos de algunos momentos del proceso que me parecen interesantes. Que tienen que ver en este caso con un registro muy juicioso que iba haciendo el consorcio que gana la construcción de esa conquista del subsuelo. El Teatro Colón tiene uno de los subsuelos, según entiendo, más complejos que hay en Colombia. Son 30 metros de profundidad, pero no de un subsuelo funcional, sino de un subsuelo habitado, donde pasa gran parte de la actividad teatral de este lugar, donde técnicos y artistas pues pasan gran parte de su día y de su vida. Y pues fue realmente muy emocionante estar en este proceso de construcción muy de cerca, porque también fue un proceso retador desde el punto de vista tecnológico para lograr que todas estas casas y edificaciones vecinas pues no se vinieran abajo cuando se empezó a excavar este subsuelo tan profundo. Para ello pues se trajo una tecnología de una empresa mexicana que hizo un sistema de micropilotes, y luego pues se va haciendo una excavación por terrazas muy interesante, que este video va dando un poco cuenta de ese momento. Digamos que esto también a uno como arquitecto le enseña muchas cosas. Una de ellas es la paciencia, porque esto se lleva gran parte de lo que es el proceso de obra y quizá también de los presupuestos que hay, pero uno solo ve un hueco. Entonces esto es como que no avanza, vas a unas visitas de obra y ese hueco sigue allí, y realmente es un proceso bien complejo de realización y de planeación de cómo realizar esta excavación, donde se van dejando unas plataformas funcionales para que los camiones pudieran seguir entrando, a pesar de que eso se iba profundizando cada vez más, y tener unas torregrúas muy altas que también se tuvieron que instalar, que ellas mismas también requirieron una estructura bastante complicada. Yo voy a compartirles acá entonces muy rápidamente pues un poco de ese proceso de obra. Me parece que para nosotros pues fue un gran aprendizaje, como lo dije, cómo un predio se fue como limpiando de todas esas pequeñas edificaciones que estaban allí puestas, cómo se va haciendo ese bajar, esos 30 metros, que realmente tenemos un edificio enterrado, no pasa, por 8 pisos, que se va bajando casi como con un cuidado en esa horadación para ir logrando pues este nivel. Y también cómo empieza a aparecer una estructura mixta que fue muy útil para este suelo, porque del nivel 00 hacia abajo tenemos una estructura de concreto,
y del nivel 00 hacia arriba tenemos una estructura metálica que nos permitió a nosotros lograr esas intenciones urbanas de tener una plaza liberada, con una esquina liberada, entonces donde estamos trabajando unos voladizos muy altos, aquí pequeñitos de 4 metros, pero por ejemplo en el de la caja que vuela sobre la plaza y le da cobijo de 14 metros, que realmente cuando uno escoge una estructura metálica, pues las bondades que tiene es eso, y ponerla a que tenga sentido tiene que ver un poco con los objetivos como espaciales que ella tenía. Entonces ahí íbamos como viendo surgir ese edificio con una gran preocupación, porque cuando los edificios están así en ese esqueleto negro se ven como un poco más altos de lo que son, un poco más pesados, y digamos, no sé por qué dejó de pasar ya. Aquí iba como surgiendo también, como tenía unas complejidades muy altas en lo que mencionaba yo, ese arrimo a unas edificaciones existentes que estaban en muy mal estado, que eran unos edificios de los años 60, pero ya todos para refuerzo estructural, y un poco la estructura metálica también nos permitió como acercarnos a ellos con esa delicadeza que requiere actuar en una zona pues que ya está muy consolidada en la ciudad. Bueno, esto tiene un sonido que no se va a oír, eso es mejor porque les puedo aprovechar para contar un poco también como esa extensión de la obra en el tiempo. El concurso es del año 2013, a final del año se juzgó. La obra, como ven ahí, 2016, y apenas el año pasado se inaugura. O sea, realmente es una obra que tuvo atravesada la pandemia, pero también además como esa complejidad propia de la obra pública, donde hay como una serie de actores y unas complicaciones técnicas que empiezan a aparecer en la propia obra. O sea, cuando uno dibuja e incluso diseña con los técnicos una excavación de 30 metros, desde los planos y desde los cálculos es viable, pero cuando entras en un tejido urbano de estos tan delicados, entonces la vía empieza a quedar con posibilidades de falsearse, los vecinos tenían problemas estructurales, hay unos empujes con los que no se contaban y empiezan a aparecer, unas aguas subterráneas. O sea, es una excavación que fue muy compleja y que hizo que esa obra tomara pues más tiempo del previsto, que se tuviera que traer esta tecnología de los micropilotes que no estaba contemplada inicialmente, y que implicó también el cambio de estructura entre la estructura completa en concreto, que era la que nosotros habíamos propuesto, a esa estructura mixta entre concreto y metálica. También es muy interesante que, digamos, este proceso de trabajo se iba dando paralelo a la intervención de rehabilitación sobre esta casita que vemos aquí al lado, que fue quedando ahí como parada, parece como un castillo gótico, fue quedando como parada en unas patas muy largas, y realmente fue el terreno, o sea, era como tocar ese terreno con mucha finura, con mucho cuidado, para mantener esa pieza patrimonial que hace parte de todo el complejo del Centro Cultural de las Artes. Esta ventana que vemos acá se abrió sobre un muro lateral de concreto que tuvo que construirse una pantalla, porque en el año 2016 o 17, uno de estos temblores duros en Bogotá, y la casa, que tenía problemas estructurales, perdió ese muro, no por la obra, sino porque se cayó antes de que se empezara esta excavación. Entonces, digamos que también esa novedad empieza a decirle al proyecto cosas, hay que hacer una nueva
fachada en concreto, hay que reforzar la casa, entonces aprovechemos para abrir un gran vano, ya que en esa casa queda, digamos, la sede administrativo de funcionamiento de la Orquesta Sinfónica, y concretamente ese espacio estaba pensado como la oficina del director. Entonces fue un poco como aprovechar eso que iba sucediendo. Ahí vemos también como esas grandes torregrúas que se tuvieron que instalar, decía yo, pues fueron unas torregrúas tan altas que necesitaban unas estructuras autoportantes muy fuertes, y este proceso también nos hizo volver a rediseñar algunos asuntos de la fachada, que está hecha en GRC, que es un panel de concreto reforzado con fibra de vidrio, porque, como dije, uno diseña unas cosas que desde el punto de vista técnico pueden pasar y luego llegas a esa realidad del lugar y hay que ir como ajustando eso. Estos paneles, digamos, desde el punto de vista de producción, pueden tener hasta 6 metros, son maravillosos, dan unas superficies muy grandes, casi sin juntas, pero luego llegas a la realidad de las calles de la Candelaria y entonces los camiones que van a llevar estos paneles no pueden hacer el giro en las esquinas y hay que volver a remodular toda la fachada con relación a esa realidad que es la construcción, que es como una segunda etapa de aquello que diseñamos por muchos cortes por fachada que hagamos. Hay también estos como pequeños procesos que es necesario volver a estar ajustando hasta el final de la obra. Si quieres, podrías adelantar este video, Sebas, muchas gracias. Bueno, y vemos cómo va surgiendo el edificio desde la estructura. Me pareció muy bonito como ver ese proceso en el que uno entiende que realmente en la estructura ya está la forma del edificio. Yo creo que si das como escape y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno. Perfecto. Y bueno, rápidamente como hablar de la obra construida, de nuevo usando esto como un espacio de discusión para que luego podamos tener quizá una conversación, si ustedes quieren, o preguntas, un poco con estos planos que ya se construyen casi al final de todos esos ajustes que se fueron haciendo y que tienen que ver con lo que queda finalmente como resultado de este proyecto. Entonces, después, digamos, de ese trabajo como de ajuste y de aprender mucho sobre teatros y sobre toda la rigurosidad técnica que tiene un teatro, que realmente es un espacio donde el vacío tiene una finalidad muy clara, que es tener una muy buena acústica y una óptica o unas visuales para todos los espectadores igualitarias y muy bien logradas. Tuvimos como la fortuna de trabajar con una firma holandesa que nos asesoró. Esta firma se llama Theater Advies y ellos son los asesores de teatros muy importantes, por ejemplo de la oficina Mecano, y fue un trabajo muy interesante porque es uno entender que a una idea como global de teatro que uno tiene hay que entrar en una pequeña carpintería maravillosa de hacer muchos detalles en esas escalas del 1 en 20, en unas escalas del 1 en 10, para tomar esas decisiones de cuánto ancho debe tener una silla, cuánto espacio hay que dejar entre las rodillas y el siguiente butaco, cómo se tienen que corregir los traslapos entre las sillas para que uno empiece a ver bien, y cómo eso, en nuestro caso, me parece mejoró completamente las secciones del espacio. Este es el edificio, digamos, con su funcionamiento general, y esta planta pues me parece muy bonita porque nos muestra cómo él de verdad es una extensión y cómo se pega con el Teatro Colón antiguo, que es esa herradura muy bella que tenemos ahí. Y esa es la sección del edificio que también, a mi modo de ver, es el gran logro espacial al que nosotros le apostamos, que es apilar 3 salas una sobre otra, una sala experimental entonces que está en el subsuelo con su foyer por acá,
una sala alterna con su tramoya por acá, y esa tramoya que siempre suele ser, voy a decirlo muy coloquial, como el chichón de los teatros, y que en el Colón Viejo lo vimos y es un poquito dura y difícil de trabajar, entonces nosotros la calzamos con esta otra sala, que es la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica. Y también me gusta ver esto porque pienso mucho como en esas intenciones de las fachadas iniciales y cómo intentamos mantenerlas. Rápidamente también pasar, sin detenerme en este caso, porque sería como otro objeto de la conferencia, pero en lo que tiene que ver con la rehabilitación de la Casa de Liébano, que era una casa, digamos, nostálgicamente patrimonial. Aquí voy a tocar un poco de esos temas polémicos, pero a veces el patrimonio nos encalambra mucho, nos frena casi para las acciones proyectuales de intervención, y pienso también que en Colombia hemos tenido una visión de una restauración completamente, a mi modo de ver, un poco costosa para nuestra realidad, que trata de congelar mucho los edificios en el tiempo y de devolverlos como a unos detalles casi decorativos. Dije que voy a decir esto y voy a hacer una cosa polémica que no voy a desarrollar, pero para nosotros, cuando estábamos estudiando esto, la referencia más bien son las posturas de las escuelas españolas que intervienen el patrimonio con una visión muchísimo más racional, más cuidadosa de lo que vale una restauración, pero también más prospectiva, o sea que también da cuenta del tiempo histórico, porque yo pienso que uno en un ambiente patrimonial de estos tiene que pararse en que uno es una pieza más del lugar. Si uno hiciera ese mapita desde 1800 no sé qué, en el 2023 habría este edificio contemporáneo que no puede parecerse a los que se hicieron en 1800 algo, y que es una pieza que debe dejar claro a qué momento de la historia pertenece. Entonces aquí vimos muchas cosas, por ejemplo, de la oficina de Nieto y Sobejano, que nos parece audaces en esa relación con el patrimonio, pero que están reciclando edificios existentes en vez de tirarlos, y que eso nos parecía muy interesante. Y en esta casa nuestra postura era una casa que tenía una mezcla de unos asuntos de la colonia con unas adiciones que se habían hecho en la época republicana. Eso también nos dice que el patrimonio mismo ya viene con cosas que se han pegado en el tiempo, porque la arquitectura no es muerta, sino que da cuenta de las transformaciones culturales, históricas y los programas que van recambiando. Entonces esa casa misma tenía ya unas adiciones, de hecho algunas modernas de muy mala calidad que fueron demolidas por el Ministerio de Cultura, y nosotros optamos por esta intervención que era un poco más bien limpiar la casa, mantener lo que nos parecía muy valioso en ella, que son sus patios, y digamos este es como el proceso de obra que queda. Como dije, es una intervención que para quienes son muy ortodoxos del patrimonio ha sido muy polémica, porque utilizamos concreto, por ejemplo, donde había que utilizar concreto, porque la casa iba a caer, dejando claras muestras conjuntas y con otros detalles de dónde se está poniendo, dónde se está adicionando el material nuevo, o utilizando el vidrio también, porque ya no es una casa, es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, es un equipamiento cultural. Entonces esa casa tiene que poderse reciclar con una visión más dinámica de lo que puede ser el patrimonio. Usamos también esta idea de tener unos colores muy neutros que limpiaban la carpintería se restauró completamente, y unos sistemas muy simples de luces y algunos elementos pues de tecnología que ahora se necesitan para que empiecen a funcionar oficinas en lo que antes fue una casa, y esta es un poco como el resultado de esa intervención. También los patios de esta casa estaban sellados, entonces era una casa muy oscura,
muy fría. Yo cuando empecé a ir a las primeras visitas de obra, todas las reuniones con la interventoría eran allí, y a las 5 de la tarde Bogotá, si no hay luz, es una nevera literalmente. Entonces era una casa muy poco amigable para el trabajo. Nosotros diseñamos estos pequeños lucernarios en un cristal muy finito, que están como colgados de un anillo de metal, y logramos como volver a traer la luz a esa casa, algunos elementos que nos parecían muy importantes y que se fueron encontrando. Esto estaba como perdido entre una cantidad de muebles viejos y de muretes y otras cosas, y apareció pues como en el proceso. Y por último, terminar, creo que voy bien para dejar el espacio a las preguntas, con esto que tiene que ver, como dije, con ese proceso que va entre el concurso, el proceso de construcción y la obra misma, y que tiene que ver un poco con eso que digo yo, pues uno tiene que ser terco como arquitecto en las cosas que importan. Hay que negociar aquellas que pueden negociarse, pero hay que ser terco en las que tienen que ver con esos objetivos de ciudad que estaban desde el principio, que salieron del análisis del lugar, o de aquello que queremos hacer reverencia a nuestros vecinos en el sitio o a los referentes que nos importan. Entonces un poco voy a ir poniendo estas comparaciones, a veces entre renders del concurso y la obra, o entre el proceso de construcción, por ejemplo, y cómo va quedando ya el edificio cuando aparece su revestimiento. También estos ensambles que fueron muy importantes para nosotros. Esta es la casa, el Salón Verde, que es ese espacio que mencionaba como el espacio de reunión de los artistas, y la Casa del Líbano, con ese pequeño patio que permitía el ensamblaje entre ellas dos. La Casa Líbano como parte para nosotros integral del complejo, o sea, es otro pedazo de la ampliación, y esa fachada que le apareció a la oficina del director, y este balcón donde pensamos que los músicos van a salir a tocar para que puedan ser vistos desde esta pasarela urbana o desde la plaza, que sería como ese otro espacio. Estas escaleras también, que fueron siempre como un asunto de reflexión desde el concurso, voltearon varias veces de sentido y de posición, pero siempre era esa idea de que el foyer tuviera como ese ritual procesional para entrar al balcón del teatro, y que también uno desde la plaza viera siempre como esas escaleras como un punto de referencia. Esta idea también con la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica, con sus nubes acústicas que cambiaron mucho desde el concurso, donde había como una trama de elementos de madera en lamas verticales, y esto, después de aprender de acústica, vamos llegando como a este diseño donde hay como un cielo que se mueve, pero allá está esa ventana vidriada que nos costó mucho, y con un vidrio que permite que la orquesta ensaye con muy buena acústica. Aquí también eso que decíamos, como la estructura finalmente a lo que sirve es a que yo pueda tener este voladizo de 14 metros que permite que aquí se pare gente cuando hayan eventos y cuando llueva, como llueve todos los días en Bogotá. Entonces, digamos que no es un asunto como técnico el tener esa estructura, sino ella a qué nos ayudó, un poco también de eso tan emocionante que es como ver surgiendo desde la propia configuración de la estructura y del vaciado de unas losas de supresión para evitar las vibraciones en el piso y mejorar la acústica, de esta gran caja de vacío que es la sala alterna, donde, como les contaba ahorita, pues logramos un pequeño balcón para mejorar el aforo de la sala, pues que era como un deseo, aunque no había mucho espacio dentro del teatro, pues del lote, como dije, y también como los elementos de revestimiento
y los acústicos, que son estas nubes, estuvieron siempre como desde los bocetos por allá como un deseo de tener una gran caja de madera muy clara, como con unas nubes acústicas que tuvieran un rol geométrico fuerte dentro de la imagen de ese espacio, y luego lo vamos refinando y logrando ya con los asesores técnicos que esto se mantenga. Esto es el espacio también del lobby, donde el lobby como acceso del proyecto, no es el foyer de la sala, sino el lobby que está en el nivel de la plaza y que aprovecha esa inclinación de la sala que tiene encima, pues para lograr un poco como ese efecto espacial de que la plaza se va como metiendo dentro del edificio. La casa del Líbano que aparece allí y que nos parece que se conecta de una manera muy orgánica con el resto del edificio, realmente a partir de esa pasarela urbana que estuvo por allá desde el concurso siempre y que nos permite entrar hasta el Teatro Colón, y además fue tejiendo adecuadamente pues ese lateral que es la casa del Líbano. También polémica porque decidimos ponerla blanca. El color también fue una pregunta a los arquitectos y nos pareció interesante, un color que dista de las casas de la Candelaria, y eso tiene que ver con que nos parece importante remarcar que ya no es una casa, o sea, no es la casa del señor Líbano ni de quienes la han habitado todos los siglos posteriores, sino que es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, es decir, es una casa de todos, es una casa pública, y nos parece que debía ensamblarse de una mejor manera con el resto de ese edificio contemporáneo que se le posó al lado. Por aquí está este foyer, que es el de la sala experimental, entonces que pasa a los menos 30 metros, y esta es la sala experimental que les dije, llévense en su cabeza la imagen, y que después de aprender de teatro y de hablar con teatreros y de ver lo que hacen hoy, entonces esta es la sala. Aquí todavía tiene puestos todos los protectores en los paneles acústicos, realmente es un gran black box o teatro de caja negra. Todos esos revestimientos que a veces como arquitectos pensamos mucho en esa imagen, que se vea prolijo, limpio, de la madera, que a nuestro juicio también la ponían como en diálogo con las dos salas que tenía apiladas encima. Realmente desde el uso y la función del espacio no funcionaba, y pues vamos a esto, que es una caja muy versátil con un piso muy sofisticado que resiste todo lo que quieran hacer en él, y realmente eso es lo que se logra. También esto que tiene que ver como con esa idea que siempre tuvimos de que cuando estoy bajando por la Quinta, lo que yo vea no sea la ampliación del Teatro Colón, sino la Catedral de Bogotá y la Plaza de Bolívar, como tiene que ser. Esta idea también de ese patio urbano que usa el voladizo del foyer de la sala alterna para tener un cobijo, y que tal como nos lo imaginábamos, cuando la lluvia está pasando, se moja el patio, nos deja tener esos reflejos, pero podemos estar aquí como al cobijo de lo que está allí. Bueno, y este video es un video que hicimos ya como de la obra construida, nos permite un poco como entender ese edificio. De nuevo, es un edificio difícil de ver, porque realmente lo que entendemos es ese edificio del nivel 00 hacia arriba, pero el subsuelo es complejo quizás de uno poderlo como grabar. Pero esto es el edificio, esto es la sala alterna para los 520 espectadores. Esta es esa sala experimental que tiene 9 metros de altura, donde pueden pasar muchas cosas, tiene una parrilla tensionada, de la cual se pueden colgar grandes pesos. Estas son las terrazas, que también fue un asunto importante para nosotros desde el concurso, tener esas terrazas verdes que van a estar sembradas, donde puedan salir los artistas y los músicos a disfrutar como de esa visual tan increíble que es la Candelaria, pues cuando uno está allí.
Podemos pasar, porque como el sonido no se escucha, me parece que... Bueno, y quisiera como finalizar esta conversación un poco con estas imágenes que tienen que ver como con ese objetivo que sentimos conseguido. Los edificios pueden tener muchos errores, seguramente los de uno sí que los tienen, porque pienso que siempre somos como aprendices y vamos haciendo cosas. Y también volviendo a pensar un poco lo que dije al inicio, eso también tiene que ver con por qué no uso mis edificios en los cursos. Pues es que hay los edificios de los grandes maestros, ¿para qué vamos a mostrar estos que su utilidad un poco sería más como hacia el proceso, no más? Entonces este edificio puede tener, como todos, unos aciertos o unos desaciertos. Es polémico en su materialidad, nunca quiso mimetizarse con lo que hay al lado, porque me parece que eso era un poco irrespetuoso. Es una postura de nuestra oficina, habrá otras y también son válidas, de cómo coserse con el patrimonio. Para nosotros hay que dejar claro a qué época pertenece este edificio, de cuál tiempo habla, y en ese sentido tiene una materialidad muy limpia. Concreto y vidrio son los materiales que a mí me interesan en mi obra personal y son los materiales que le interesan a mi socio también, a la oficina, pero ese como espacio urbano al cual nos aferramos y por el cual peleamos mucho en las visitas de obra con los interventores, los de diseño, los no sé qué, esto fue un forcejeo muy fuerte, porque finalmente quienes usan y son dueños de este espacio son los teatreros. Y para ellos hubo muchas dificultades con el asunto de los grandes volúmenes de aire, las alturas que necesitan en sus espacios, y a veces le pedían a uno sacrificar esas cosas urbanas que entonces no dejaban que el programa funcionara mejor, y uno tenía como que contarles, bueno, pero es que si estamos hablando de ese teatro contemporáneo, que ya no es el Teatro Herradura, que es el Teatro Colón, es un teatro que tiene que salir a la calle. Y eso tiene que pasar en este patio urbano, y es lo único interesante de este edificio frente a muchos otros que se podrían haber hecho. Entender que todo ese ecosistema urbano de la Candelaria, donde hay vendedores ambulantes, donde hay un mundo de gente pasando todo el tiempo, extranjeros que vienen, que tienen una referencia en ese sitio, van a colonizar ese patio, así como colonizaron el Salmona, y vamos también a tejer como unas relaciones de eventos. Yo pensaba mucho siempre en eso, cuando hacíamos esos primeros rayones, esas discusiones en el taller con Diego y con los chicos del equipo. Esto tiene que servir para que uno pase la calle a ver algo que está pasando en el Salmona, o para que uno se suba al Salmona a mirar para el Colón, que fue lo que nosotros hicimos todo el tiempo para poder ir a tomar las visitas las fotografías de las visitas de obra. Y pienso que ese es como un objetivo conseguido, o sea, el tener este nuevo espacio para la Candelaria, donde pasan cosas de diversa índole, unas más formales como la orquesta, o unas más informales como vamos a ver enseguida. Quiero compartirles también rápidamente estos pequeños reels que son de el Instagram del Centro Nacional de las Artes, Delia Zapata Olivella, que también es muy bello que hayan elegido este nombre de una mujer, primero, segundo de una afrocolombiana, y tercero de una gran folclorista del país, que estudió y validó todas esas otras prácticas no formales, no clásicas de las artes escénicas. 16 pueblos originarios estuvimos en 12 espacios del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Teatro Colón, la Sala Sinfónica, la Sala Delia Zapata y la plazoleta del CNA. Fueron 5 días con talleres, paneles, performance, encuentros de palabra, muestra audiovisual, conciertos y puesta en escena, donde todas y todos pudieron participar de manera activa y con entrada libre. 10 equipos y 13 aliados del CNA hicieron esto posible, y desde ya nos preparamos para seguir tejiendo nuevos encuentros que hacen del CNA una casa de todos y para todos.
Bueno, por último, dejar así rápido los créditos de esto, porque como dije, yo hago parte de un equipo muy grande de gente. Es un proyecto muy complejo que entonces tiene unos créditos muy importantes en el concurso, que yo los resalto muchísimo, porque es ese hervidero de ideas que pasa en una oficina, similar a un taller de la universidad, donde estamos reunidos todos en torno a una mesa, discutiendo cosas, poniendo, como dije, maquetas, cortando cosas con el bisturí, volviendo a añadirlas con cinta, no sé qué, calcando planos sobre una pared, un mundo de cosas que pasan en un espacio de concurso. Y estos créditos para mí son muy importantes porque son los que tienen que ver con las ideas de proyecto. Entonces está el equipo de mi oficina, Jorge Araque, que es nuestro arquitecto coordinador de proyecto, coautor de gran parte de nuestras cosas y que además es el que ordena pues, todo ese pequeño circo que somos nosotros a veces. Unos arquitectos desarrolladores que también fueron muy importantes en el proceso, que es coger una idea que se ha ganado un concurso y sufrírsela para llevarla a unos planos absolutamente rigurosos que implican, no sé, dibujar 50 veces un baño porque está en una mala posición hasta que vamos encontrando como el orden del espacio. Y algo que también quise resaltar desde el principio y son unos estudiantes que estaban vinculados en mi oficina y que hoy, como dije, son profesores y grandes profesionales de la ciudad que también están acá, como la profe Catherine Preciado, o David Cadavid, o Juan Diego Mariolanda Yepes, o Jorge Puerta, personas que aportaron muchísimo en las ideas de este concurso. Una segunda etapa tiene que ver con el diseño, donde aparecen ya una cantidad de técnicos pues gigante que no voy a mencionar, pero que sabemos que para un proyecto, digamos, de un teatro, que es un programa muy exigente en lo técnico, nos dio la oportunidad de trabajar con unos equipos que no habíamos trabajado antes en obras pues de otro formato o de vivienda como las que uno generalmente hace. Entonces, donde aparecen ya unos asesores acústicos, unos asesores de iluminación escénica, que es una iluminación absolutamente específica para los teatros, ventilación mecánica, porque en ese subsuelo queríamos que funcionara no solo, además también con aire acondicionado, tiene que funcionar con las dos. Entonces, unos asesores de seguridad humana, porque una de las cosas más complejas en un teatro es que las circulaciones y los sistemas de circulaciones nunca se crucen entre 4 actores distintos que no se deben ver. Uno es el público, otros son los técnicos y artistas. Bueno, todo este asunto de que las entrañas del teatro, los espectadores no las debemos ver, ¿cierto? Porque se pierde como esa magia del mago que saca de su sombrero al conejo. Y los créditos también de una etapa de obra, pues donde es un equipo muy grande de nuevo, y a mí me gustaría simplemente mencionar así como algo que fue muy bonito para nosotros, y fue un gran director de obra que nos tocó, y que eso es una suerte rara, que en los proyectos públicos es muy difícil, y nos tocó un director de obra con una capacidad de dirigir gente y obreros y técnicos y un mundo de personas, pero que sobre todo se enamoró mucho del proyecto y se puso como los zapatos de ese proyecto. Por último, quería dejar este video que también es del Instagram del teatro, que es un mapping que hicieron usando esas superficies blancas de las fachadas y la superficie del patio, y que superó cualquier cosa que hubiésemos podido soñar, como estructurando esta idea de plaza abierta y de patio colectivo para que el teatro se saliera de las salas. Y aquí está entonces la gente mirando desde el Salmona y bailando en el Salmona y pasando la calle de una manera orgánica entre los dos patios, y nos parece que eso es lo más importante que se consiguió quizás con todo este proceso. Muchas gracias.
Felicitaciones, Nati, Diego, los demás colaboradores que están por aquí también. Me parece increíble que 18.000 metros cuadrados hayan estado tan bien distribuidos. Le Corbusier decía que el trabajo del arquitecto era ordenar, organizar, y ustedes, a partir de unas premisas que tenían como de liberar, de dar un espacio a la ciudad, han logrado hacer esa distribución óptica de una bella manera. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Quien desee preguntar, adelante. Como veo que nadie pregunta, para romper el hielo, me parece muy complejo este asunto de organizar. Claro, hay temas técnicos muy delicados por resolver, temas de acústica, instalaciones, de la misma función del teatro, ¿cierto? Veo unos espacios grandes, es como generar unas bolsas de aire a ese interior que es muy denso, pero que requiere un estudio estructural. Me ha parecido una explicación muy genuina de tu parte, como el decir aprendimos, porque es que el arquitecto no nace sabido, ¿cierto? Y en definitiva lo que le toca hacer un poco es como coordinar. Yo quisiera saber un poco de ese proceso, porque claro, la lista de especialistas es enorme. ¿Cómo logras conjugar y hacer que todos trabajen como en concordancia, en aras de esas ideas, y no volverse loco? No, Jaime, a ver, yo dije aprendimos, y yo quizás debía haber metido los referentes, como el estudio tan grande que hicimos de referentes, porque es una etapa fundamental cuando empieza el desarrollo. O sea, de teatros aprendimos viendo referentes, estudiando y despiezando otros teatros del mundo como similares, a ver eso cómo funcionaba, y para tener como una idea clara del teatro que queríamos, ¿cierto? Antes de que llegaran esos asesores holandeses que mencioné, que ya ellos, su trabajo es muy interesante porque fue en taller, en la oficina. De hecho, una asesora era arquitecta, pero el otro asesor era un escenógrafo, no era un arquitecto. Y realmente entonces era alguien que estaba como jalándonos la oreja de las cosas que no iban a funcionar porque no estaban teniendo suficiente altura, porque esos volúmenes de aire que ellos quieren no estaban, porque las sillas estaban muy juntas, porque no estaban al tres bolillo. Entonces ellos cogen como esa caja que tú ya les das con una idea de teatro y la van como refinando con uno en un trabajo de taller muy bonito, pues que fue como un trabajo de un mes, muy afortunado, pero digamos como de teatros propiamente, para estructurar esa idea y esa tipología de teatro que queríamos, realmente como a partir de los referentes. También con otros técnicos lo que uno hace es que empieza a recibir como un mundo de insumos que a veces destrozan un poco el edificio, y eso está bien. O sea, me refiero, seguridad humana te manda, no sé, nuestro edificio en las plantas iniciales muy trabajadas, muy craneadas, por nosotros pensado, tenía 2 puntos fijos, y entonces viene un asesor de seguridad humana y te mete 4 escaleras. Entonces, como en ese sentido destroza un poco lo que ya tenías ordenado, pero viene de nuevo como eso que decías, que me parece muy bonito, que el edificio tenía un orden que resistía a todas esas cosas. O sea, lo que uno no debe perder de vista es ese orden espacial, y que todo lo que aparezca lo tienes que empezar como a supeditar a eso. Entonces poner todos esos ajustes pequeños que se pueden ir haciendo, moviendo muros, achicando espacios, lo que se necesite para que entren esos nuevos puntos fijos, pero sin que se pierda como el orden general de ese edificio. Yo pienso que aprendimos mucho de verdad, porque es un proceso difícil. O sea, uno no hace teatros todos los días, ni mucho menos. Entonces tiene muchas referencias teóricas, pero hacer un teatro que además tenía esa complejidad de ser 3 teatros apilados uno encima del otro, cada uno para una función distinta, uno para teatro experimental, uno más enfocado a la música, y el de encima para ensayos de una orquesta,
también nos ayudó a aprender de eso, o sea, de esas diferencias en la acústica, de cómo la geometría contribuye mejor o peor a que haya una buena reverberación del sonido, una mejor acústica. O sea, creo que es un proceso que para nosotros fue muy, muy interesante y que todo se manejó como a partir de esa idea como de taller siempre, pues de que llegaban los insumos de los técnicos, se montan sobre los planos de arquitectura, vuelve y se ajusta, vuelve y se manda a ellos, o sea, un poco es como ese diálogo a partir de planos. Me parece que eso es muy bonito en los arquitectos, nosotros también conversamos a partir de los planos. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues daríamos por concluido. No sin antes agradecer a ustedes por la asistencia, a Nati. Yo creo que cuando los edificios se ven pletóricos, la gente se ve feliz usándolos, eso da como con gracia. Bueno, claro, cuando las cosas se usan y de buena manera, yo creo que es como la confirmación misma de las ideas. Y lo último que dijiste de que habían cosas que no esperaban, pero que superaban esas expectativas, esas sorpresas también, eso que se escapa, digamos, del dominio nuestro, del control, pero que surge de la vida, yo creo que también hace parte como de esa comprobación de la arquitectura en buena manera. Bueno, les agradezco mucho a todos por la asistencia, los esperamos para dentro de 2 semanas. Vamos a tener un arquitecto músico, no quiero decir el nombre para no hacer spoiler, ya vendrá después el anuncio, será muy interesante y será en el auditorio, jueves, me parece que es como el 30 o 29, dentro de 2 semanas, a las 5 de la tarde. Bueno, gracias.